Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé qué se dice al mediodía, será buenas tardes y buenos días a todos quienes nos sufren en esta lucha libre de todos los martes, con mi estimadísimo amigo y contrincante Jerko Ilić. ¿Cómo estás, Jerko? Mal pero acostumbrado, mi querido Ilia, así que... ¿Listo para una nueva paliza? Una nueva paliza que esta vez te tocará a ti, por si acaso. No creo, pero bueno, en todo caso, argumentos para pelearnos, dos hoy día. El primero tiene que ver con el pequeño o gran terremoto político ocurrido el día domingo en nuestro tremendo y gran vecino, el Estado Federativo del Brasil. Así es, sí. Tremenda noticia. Trump ha quedado chiquito al lado del personaje que ha ganado en primera vuelta en Brasil, Jair Bolsonaro. Jair Mesías Bolsonaro. Sí, Un tipo impresentable, un ex militar, un fascista. Diputado, pero ya en 7 ocasiones. Sí, diputado. O sea, es una larga trayectoria como político. Lo que no le quita lo fascista, digamos. Puede ser diputado mil veces, pero es un fascista, es un tipo absolutamente peligroso, impredecible y por consiguiente tremendamente determinante para lo que puede ser el futuro de Bolivia, en la medida en que Brasil es el hermano mayor de la región, Brasil es nuestro principal vecino, Brasil está atado a Bolivia por el tema del contrato con el gas, es decir, no es poco lo que tenemos en juego, y quien no se fije con cuidado en lo que pasa en la política y en las elecciones brasileras está medio loco, ¿no? Lo que ha pasado el domingo es terrible. 47% de los votos de un tipo, un psicópata de extrema derecha, le saca casi 20 puntos de ventaja al candidato del PT designado por Lula. Pero yo creo que peor que lo que ha pasado en Brasil es lo que ha pasado en Bolivia en relación a eso. Alguna gente festejando el triunfo de Bolsonaro, pensando erróneamente que como no ganó, como le está dando una paliza en primera vuelta al candidato del PT, que es teóricamente el socio político de Evo Morales, nos podría convenir la elección de un tipo con esos antecedentes en Brasil. O sea, es decir, otra vez gente tan equivocada o tan facha en este país que se atreve a festejar el triunfo de un tipo impresentable políticamente como es Bolsonaro. Creo que ahí mi lectura ha sido la primera lectura el día domingo por la noche, cuando he visto gente del movimiento ciudadano además festejando esto, o de otros partidos tradicionales. Mi primer reflejo ha sido, ¿sabes qué? Los que están hablando de unidad para nuestras elecciones del 2019, lo del Brasil ha sido para mí una línea. El que festeja el triunfo de un tipo así, yo no tengo nada que hablar, y menos unirme con nadie que piense ni siquiera parecido a Jair Bolsonaro en Brasil. No jodamos, ¿no? O sea, bueno, a ver, Bolsonaro es claramente un modelo de autoritarismo camuflado por democracia, porque además todo lo puedes camuflar con las urnas. Sí, es cierto, es absolutamente peligroso. Tú ves al Brasil como un hermano mayor. Yo lo veo, y eso que le tengo mucho cariño al Brasil. Mi madre es brasilera, de hecho fue a votar a estas elecciones y se queda hasta la segunda vuelta. Posiblemente vote. ¿Tú llevas el apellido de tu madre entonces? Yo soy Ilić por mi papá y Crosa por mi madre. Mi madre es petista. Porque en Brasil se lleva el apellido de la mamá, ¿no? Sí, claro. En Brasil yo sería
Yo tendría que llamarme más o menos Yerko. como Antonio Aurelio Yerko Crosa, más o menos, porque Aurelio evidentemente tiene Crosa un es nombre. tu segundo apellido, Crosa. absolutamente brazuco, ¿no? No tanto, ¿no? Es más italiano que otra cosa, que significa crocante. Además, mi mamá, para que no se lea crocante, le quita una S. Ah, ya. Pero mis tíos sí le ponen lo crocante al apellido. A ver, tú lo ves como un hermano mayor al Brasil. Yo lo veo básicamente como el principal transmisor de enfermedades políticas en el continente. ¿Qué es lo que está pasando con el despliegue de fuerza del neoliberalismo plus lo que es el fascismo de Jair Bolsonaro? Que puede generar algo que en algún momento intelectuales de izquierda en Argentina llamaban la restauración neoliberal en el continente. ¿Por qué no le recuerdas un poquito a la gente quién es Jair Bolsonaro? Bueno, ¿Cuáles son sus antecedentes y cuál es su posición política? bueno, a ver, para que la gente lo entienda, Bolsonaro sí fue 7 veces diputado. Exmilico, ¿no? Es además exmilitar. Esta es como que la primera vez que él intenta llevar adelante una candidatura a nivel nacional, bastante exitosa dentro de lo que es en términos electorales, es de 46%, pero además también lo que ha sido la configuración territorial, que no es una configuración territorial cuando lo ves extraña a lo que ha ocurrido ya el 2006. El 2006 fue el contrincante, creo que Geraldo Alckmin, el que generó casi la misma cantidad de territorios disputándoselo a Lula todavía el 2006. Pero a ver, Bolsonaro ha pasado por un test. Bueno, no se lo ha hecho a él, obviamente, pero ha pasado por un test que lo hace Stephen Levitsky. Levitsky es es un cientista político que ha escrito con Zingblad un libro que ha sido editado el año pasado que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Él es columnista en La Folla de Sao Paulo y presentó un test de 4 preguntas para demostrar cuán peligroso es Bolsonaro debido a lo que es su acercamiento a lo que se llaman los regímenes autoritarios dentro de lo que es democracia. Es un test que se hizo a principio del siglo XX y lo hizo un cientista político que apellida Linz. Son 4 preguntas que vale la pena que se lo hagamos a la gente para que entiendan básicamente cómo Bolsonaro encaja en esto y otros Bolsonaros existentes. Porque además el fenómeno Bolsonaro no es único para el Brasil, sino también para la región. De hecho, Levitsky asocia a Bolsonaro mucho a Maduro y a Chávez, a tal grado que Bolsonaro declara también una afinidad muy fuerte hacia lo que es el movimiento chavista y por lo tanto también no tanto a Maduro, sino que ha sido la revolución bolivariana, hasta ciertos elementos. La primera es cómo determinar que un político es un autoritario y es un riesgo para la democracia. Primero, cuestiona las reglas democráticas del juego. Bolsonaro sí ha cuestionado las reglas democráticas del juego en 1993, cuando más declaró que lo del golpe al Congreso de Fujimori era una vía que debía ser aplicada y replicada en Brasil. A todo esto, Bolsonaro es un nostálgico de lo que fue la dictadura brasilera y la tortura como método esencial de la dictadura, ¿no? Sí. Él siempre ha dicho que está de acuerdo con las dictaduras precedentes en Brasil y especialmente con la tortura. Precisamente, la segunda pregunta es un político autoritario aquel que motiva o que se adhiere a la violencia. Y sí, Bolsonaro también en 1998 y en 1996 declaró que está bien que existan los escuadrones de la muerte en Río de Janeiro. O sea, eso es... acepta que la violencia es un policía método que político. no mata no es policía, Sí. dice, ¿no? Y una declaración del 98 es muy fuerte, y eso lo declara pues lo coloca Levitsky en La Folla de Sao Paulo, es que en 1998 Bolsonaro declaró que los militares deberían haber matado a las 30.000 personas, entre ellas a Fernando Henrique Cardoso, durante la época de la dictadura. No torturarlas, sino matarlas. Estamos repasando el currículum vitae de Bolsonaro en base a un cuestionario. Como político autoritario. La segunda pregunta encaja. Entonces, la primera era, ¿cuestiona las reglas democráticas? Sí. ¿Promueve la violencia como método político? Sí. La tercera,
niega la legitimidad de sus contrincantes, de sus oponentes, y en algún momento tanto a Fernando Enrique Cardoso como a Lula los ha tratado como delincuentes que vendrían a haber sido sus contrincantes más fuertes. Eso es un déjà vu lo de los delincuentes, ¿no? Por eso te digo, o sea, Bolsonaros hay en todas Un partes. tal Evo Morales suele repetir eso con frecuencia, ¿no? Es que también en este test de Linz, replicado por Levitsky en Cómo mueren las democracias, Evo Morales cumple hasta ahorita los 3 elementos. No nos La última pregunta. Vamos con Bolsonaro. El político muestra disposición para restringir las libertades civiles de los oponentes y Bolsonaro en algún momento aseguró que las libertades civiles de sus oponentes deberían ser, sobre todo a los de los movimientos de izquierda, no solamente restringidos, sino eliminados a través de mecanismos extrajudiciales. Bolsonaro encaja dentro de lo que es un autoritario. Bueno, el Yerko acaba de describirlo a Bolsonaro en base a un perfil absolutamente académico. Saliendo un poco del ámbito académico, hay que recordarle a la gente qué cosas forman parte del perfil político de Jair Bolsonaro. Un racista. Sí, es homofóbico además. Tipo que públicamente manifestó que los negros no valen ni lo que comen. Sí. Un homofóbico. Sí, bueno, y también es misógino. De hecho, una de sus declaraciones más famosas es en contra de una diputada en la que decía: yo no te violo porque eres demasiado fea. Exactamente, sí. Lo que es obviamente violencia contra la mujer. ¿Usted tendría un hijo homosexual? No, prefiero un hijo muerto en un accidente que un hijo homosexual. Sí. Ese es el calibre, amigos, de Jair Bolsonaro, el hombre que ganó el domingo con 47% los votos en primera vuelta y el hombre que muchos bolivianos lo festejaron. Sí, porque muchos bolivianos tienen todavía el complejo del autoritario, algunos a flor de piel y otros camuflados a través de, qué sé yo, pues a través de las redes sociales que tratan de contenerse, pero lo que se ha visto el domingo, sobre todo aquí en Bolivia, es aquellos que ya tienen esta incontinencia autoritaria. Y ese es un gran riesgo, por eso te digo, Brasil es un país que es capaz de contagiar. Quienes lo han apoyado acá, ¿lo hacen por fachos o lo hacen por una lectura errónea, digamos, de decir, o sea, de extrapolar las cosas a esta vieja fórmula, a este viejo adagio que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Entonces, como este tipo es contrincante del PT en el Brasil, el PT es el partido de Lula en el Brasil, entonces esto es una derrota indirecta a Evo Morales. Y como yo soy opositor a Evo Morales, entonces no me queda otra que festejar el triunfo de un cavernícola impredecible, absolutamente peligroso para el Brasil, para la región y para el mundo. Hay una diferencia entre unos y otros, eso nos plantearemos, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto a una muchacha teóricamente del movimiento ciudadano cruceño, Anelín Suárez, ayer no sé si has visto el video presentando a una de las diputadas recién electas en Brasil. La que mató a un delincuente en plena calle, ¿no? No sé los antecedentes de ella, pero era una nota en YouTube en la cual decía: este es un paso hacia la consolidación de la derecha y nosotros defendemos a la derecha. Bueno, esa chica, teóricamente del movimiento ciudadano cruceño, estaba en el lado de los fachos, digamos, ¿no? O sea, ella no se anduvo con medias tintas, ¿no? De que como es enemigo de la PT, no, es la ultraderecha la que está ganando en Brasil y yo festejo eso porque soy ultraderechista. Ahora, bárbaro, le tengo más respeto probablemente a ella que a quienes se equivocan y terminan festejando a un monigote como Bolsonaro. Bueno, pero es que hay un problema con el facho boliviano. El facho boliviano es un derechista despistado porque considera que la derecha... a ver, ¿a qué asocia el facho despistado boliviano con la derecha? Orden y progreso. Orden, paz y trabajo. Orden, paz y trabajo. Pero en realidad, cuando tú ves los números y los desempeños económicos de los regímenes fachos, autoritarios, no son los que mejor se despliegan. Hay números muy, muy contados de aquellos en los que un régimen autoritario ha logrado generar básicamente una riqueza o una distribución de la riqueza.
Pero por cada país exitoso bajo un régimen autoritario hay como 25 que han fracasado y han causado retrocesos muy grandes, no solamente en el tema de los derechos, sino también de las libertades. A ver, libertades económicas, que suelen los fachos colocarlo como primero, y luego las libertades políticas, y luego vienen las libertades sociales y culturales. Pero en realidad siempre hay retrocesos. El contagio que se puede dar con el efecto Bolsonaro en el país es que el facho boliviano despistado puede empezar a asumir que esta ola de nacionalismo autoritario es bienvenida, cuando en realidad estamos viviendo una experiencia de nacionalismo autoritario. Evo Morales, Ayman, ¿no? Sí, claro. Entonces, en realidad, a ver, por eso te digo que el facho boliviano es ultra despistado. O sea, lo único ultra en el facho boliviano es su despiste. Entonces, ¿qué es lo que están festejando? Básicamente es un nacionalismo autoritario con cierto tipo de capacidad para generar un mecanismo económico de riqueza entre unos cuantos, porque además Bolsonaro, si es que aún lograra aplicar el plan de Paulo Guedes, que es en realidad el verdadero artífice de este éxito en la bolsa de valores de Sao Paulo el lunes, por los 3 elementos de lo que es su plan económico, podría ser el verdadero presidente de Brasil. A ver, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Bolsonaro es la imagen, pero el cerebro detrás de todo este movimiento de restauración liberal es Paulo Guedes. Un movimiento de restauración neoliberal que puede estar muy acorde con lo que está viviendo Cambiemos con Macri en Argentina, que le está yendo nada bien. Como en la guerra. Hay personalidades, porque además me he fijado también, en Chile se generó el mismo debate que se está empezando a generar acá, las reacciones de aquellos partidos de derecha o pseudo liberales que no solamente festejaron el triunfo de Bolsonaro con ese 46%, sino que además decidieron para la segunda vuelta ir a dar y hacer el recorrido con él para ver. Porque claro, Paulo Guedes lo que expresa es que esos 3 elementos con los cuales él va a hacer la reforma económica brasilera en realidad son modelos friedmanianos que se aplicaron en Chile durante los 80. Y habrá que ver cómo le va a Bolsonaro en segunda vuelta. Creo que es un derecho legítimo de los brasileros de elegir a su presidente, mientras Bolsonaro no siga respondiendo al perfil que acabas tú de describir en términos de rupturismo democrático. No, lo va a profundizar. Ojalá que no. Mientras no lo haga, finalmente es un candidato validado por la democracia brasilera y habrá que respetarlo desde acá. Lo que a nosotros nos toca mirar desde donde estamos, creo, Yerko, es un poco cuáles pueden ser las consecuencias para Bolivia y cuál ha sido la reacción de la ultraderecha boliviana o de los despistados bolivianos que creen que porque el enemigo del PT gana, está bien festejar a cualquiera sin saber ni siquiera quién es ese hombre, o peor aún, sabiendo qué representa Bolsonaro para Brasil. A mí hoy me interesa más situarme en las reacciones bolivianas que en el futuro de la elección de Brasil. Lo que valdría la pena es indagar en el espíritu del facho despistado boliviano, porque es antipetista. Pues es antipetista porque Lula era un socio de Evo Morales o por lo que representó en la transferencia de dinero a través del Bandes para los proyectos. Uno de los proyectos es el TIPNIS. O son antipetistas porque niegan la posibilidad de que gentes personas que están en la clase más baja puedan ascender a una clase media que a partir del 2014 en adelante fue bastante crítica con el mismo gobierno o la administración petista. A ver, el PT, vale recordar también, el PT ha ganado 4 elecciones. La del 2002, la del 2006, la del 2010 y la del 2014. La del 2006 ha sido complicada para Lula porque en los números arrojaba casi la misma polarización que arroja ahora con Jair Bolsonaro, Haddad Bolsonaro, pero obviamente ganó Lula. Lo de Dilma, a pesar de que ganó el 14 y se lo cuenta como un periodo también democrático, sí sufrió ella un golpe de estado soft. Absolutamente. No logró terminar su mandato, pero además hay una constatación muy interesante. Si el electorado brasileño se hubiera comprado que lo que le pasó a Dilma fue una injusticia, Dilma hoy sería senadora. Y no fue. Quedó cuarta. ¿Cuál es el otro elemento? A ver, ¿qué puede significar para esta alianza Lula-Evo o Evo-Lula?
Con este resultado, digámoslo así, si Bolsonaro en sus proyecciones a la segunda vuelta logra obtener del 75 para abajo, casi 70-75%, Lula va a permanecer en la cárcel. Eso es no sé si será un golpe muy fuerte para el régimen de Evo Morales, porque siento yo que hace ya un par de años, incluso ya con la salida de Dilma Rousseff, hubo un corte con el PT brasilero. Sí. De hecho, sí, Evo Morales como... Ya no fue lo mismo con Dilma que con Lula, ¿no? No, además Dilma era muy crítica también en la relación Evo-Lula, porque precisamente Dilma fue ministra de Energías y la nacionalización de las plantas de licuefacción, me parece, en Cochabamba, no les gustó muchísimo a los de Petrobras. Ahora bien, a esto quiero llegar. Hay un corte de la relación PT más hacia el 2015, 2016 posiblemente. Sí, Evo todavía declara que lo que le está pasando a Lula es una persecución política judicial, que es extraño porque él aplica esa misma medida con aquellos que suelen ser sus oponentes. Nuevamente es el tercer punto del test de Linz. No fue enemigo de Temer, pese a que sus primeras declaraciones como primer representante del país fueron lo de Temer. O sea, la llegada de Temer al gobierno brasilero fue una especie de golpe soft, pero golpe. Y sin embargo, se han sentado en varias ocasiones para no solamente ver cómo hacer la negociación o la renegociación del tema gas, porque a todo esto aquí hay una complicación. O sea, si sale Bolsonaro, ¿cuál es el nexo, el núcleo de posible amistad o de fraternidad entre Bolsonaro y Evo Morales? Los dos se declaran aficionados y fan de Chávez. Entonces sí tienen un tema en común. Los dos intentan aplicar un modelo de autoritarismo democrático o de democracia más o menos estresada, se llama. Y los dos tienen la necesidad de que les vaya bien en economía. Porque a todo esto, el fenómeno Bolsonaro solamente se explica por dos fenómenos que se llaman la tormenta perfecta en ciencias políticas. Una es una crisis económica muy fuerte, de la cual obviamente no podemos decir que fue Dilma la única responsable. De representación. Y esa desconexión o descontento en lo que todavía ellos en Brasil llaman las élites políticas. A nosotros nos cuesta reconocer en dirigentes del MAS o en dirigentes de la oposición la élite política, pero son la élite política. Y eso que acabas de decir es el tema en común con Bolivia, el tema que debe llevarnos a pensarlo bien. A nuestro segundo tema hoy día, que es la situación política, el otro terremoto político del fin de semana. El fin de semana hubo dos terremotos: Bolsonaro en Brasil y Carlos Diego de Mesa Gisbert en Bolivia. En Bolivia. Hubo otro fenómeno absolutamente relacionado a la respuesta en torno a una crisis de representación política. Esa es la candidatura de Carlos Mesa como una alternativa teóricamente, y así lo ha planteado el expresidente Mesa, al tender los puentes esencialmente hacia el movimiento ciudadano, hacia los colectivos y plataformas ciudadanos, como base de representación y como base de oferta política hacia el futuro. ¿Por qué hace esto Carlos Mesa? Imagino porque también él entiende que el país, que Bolivia, atraviesa una serie de crisis de representación política donde los partidos, igual que en Brasil, han dejado de ser el referente y han dejado de ser el vehículo y han dejado de ser el escenario de representación y de discusión de ideas, de visiones de país. ¿Va por ahí la cosa o no? ¿La gente está entendiendo así la candidatura de Carlos Mesa? Porque claro, también dijo bienvenidos los partidos. ¿A qué se refería? Creo que hay novedades de los demócratas hoy mientras hablamos. ¿Cuáles son? ¿Tú las sabes? No, todavía no. Pero a ver, a mí me costaría mucho asociar a Mesa con un movimiento populista, aunque tenga el núcleo es que yo creo central que el gobierno de ciudadanos. El movimiento ciudadano no corresponde a lo que tú concibes como populista. No, claro que no, porque para además nada, ¿no? el populismo niega la institucionalidad de un Estado.
rechaza la institucionalidad del Estado porque considera que la institucionalidad del Estado es la principal barrera para la toma de decisiones colectivas. Eso es básicamente el populismo. Por eso el que se considera populista, sí, ya sea Bolsonaro, ya sea Piñera o qué sé yo, u otros, Maduro, por ejemplo, asume que él sí representa y que sí tiene una conversación, una línea directa con lo que se llama el pueblo, esta entidad ficticia. No es eso lo que propone Mesa, ¿no? Mesa no tiene ese nexo con ese concepto ficticio de pueblo. Y no trabajaría además eso. Mesa es un institucionalista. Mesa lo que busca es básicamente la restauración de la institucionalidad republicana, que es lo que hizo funcionar durante mucho tiempo después del retorno de las dictaduras a la democracia en Bolivia, la posibilidad de que la maquinaria estatal sirviera a la gran mayoría. Con sus cosas buenas, con sus cosas malas. La recuperación de la cualidad democrática boliviana sí. Y la recuperación de la institucionalidad y la justicia y el Estado de Derecho como concepto general. Digamos. A ver, como a la gente le gusta ver más su bolsillo que otros elementos teóricos, a ver, si no hubiera sido por ese modelo democrático que seguimos, el modelo de descentralización no hubiera generado transferencias de dinero directos hacia los municipios, que vienen a ser los principales interlocutores de las necesidades del ciudadano. Pese a que hoy día el municipio se ha convertido en el principal administrador del espacio público, que yo no lo veo mal. Tú creo que tampoco tienes auto, ¿verdad? ¿O tienes auto? No, ¿verdad? Sí, pero ando en transporte público. Lo cual me parece bien. O sea, el transporte público está mejorando y ahora se está cobrando por el espacio público para los automovilistas. O sea, lo que a mí me parece fantástico. Ahora bien, lo de Mesa y su restauración republicana. O sea, porque hay que entender lo republicano con términos correctos y términos buenos. Lo republicano es la ampliación de los derechos, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos y también los sociales culturales, que no están restringidos. Que no está contrapuesto a lo plurinacional. Para nada. No, es más, viene de un modelo multiculturalista de los 90. Sí. No, o sea, Mesa es prácticamente un hijo de los 90 en lo que son las reformas estatales de este país. Ahora bien, ¿qué es lo que le complica a la ciudadanía entender esto de Carlos Mesa? Y creo que eso es ese es el verdadero cisma que ha provocado desde el domingo hasta ahora. Él no está buscando cuotas para sus candidaturas. ¿A qué ciudadanía, no? Porque hay una parte de la ciudadanía que ha comprado un poco el discurso de los partidos tradicionales y que ha comprado este nerviosismo de decir o nos unimos o nos hundimos. El Mesa tiene que ser el candidato de todos y todos los partidos tienen que unirse a la candidatura de Mesa y eso obviamente te lleva pues a la lógica del cuoteo. La coalición y de la polarización. Es la repartija, es el cuoteo, es la megacoalición, es lo que la mayoría de la gente de este país no quiere. Y creo que esa es la gran fortaleza de la candidatura ciudadana de Carlos Mesa. Sí. Es decir, es una respuesta a esa lógica de cuoteo partidista, de cuoteo de megacoaliciones, de repartija. Y creo que ahí hay mucha gente confundida también. Es decir, y Mesa ha dejado, creo que bien establecido que, bueno, están abiertas probablemente las puertas a los partidos, pero sin esa lógica del cuoteo. Lo cual los pone, a ver, en una situación muy complicada a los partidos políticos. En realidad, a ver, esto... Yo creo que lo saca de la ecuación. No hay ningún partido político con todas sus letras. ¿Qué es lo que tenemos y que tienen siglas y cierto tipo de representación en el Congreso? Son maquinarias electorales muy afinadas para el tema de presentar listas y regionales contestatarias, además, ¿no? O sea, Solvó en La Paz, los demócratas en Santa Cruz. No hay un solo partido, ni siquiera el MAS, que tenga una estructura como partido a nivel nacional. Pero igual el MAS sigue siendo una organización hegemónica. Sí, pero es verticalista absolutamente. Es una juntucha de corporación. Es que ese es el tema, sí. El MAS es el corporativismo cuoteado, sectario, que incluso sufre escisiones como la del fin de semana, la FENCOMIN. Los cooperativistas. Oye, ese es el socio más sucio, más peligroso, más violento que tiene el movimiento al socialismo y PSP. Porque son los dueños de la dinamita y son los dueños de... Eran los socios, porque les han dicho chao, ¿no? Chao. Ahora, el jefe de la manada está herido, mejor nos vamos. Claro, pero puede ser también que la negociación que hayan ellos sostenido con el jefe de la manada no hubiera resultado en los... o que sea un chantaje para... es que ese es el problema del corporativismo y del cuoteo. Viene la extorsión. ¿Lo mismo va a ocurrirle a la candidatura de Carlos Mesa? Es un Carlos riesgo. Mesa va a cuotear con los partidos
que para la gente son tradicionales. Estamos hablando de demócratas, de Unidad Nacional, Ese sería del el gran error. MNR. Ese sería el gran error de Eso los es lo mismos que está partidos. esperando alguna gente en las clases, en la élite o en las clases medias urbanas. El Mesa tiene que ser el candidato único de todos. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el Mesa tiene que cuotear su gobierno? Yo veo muy difícil que pueda aplicar una metodología de selección meritocrática para los cargos de representación y los cargos de administración que son el Ejecutivo. Hay mucha gente que en su maldad cochabambina, ¿no es cierto?, está esperando que obviamente empiece a hacer un mínimo cuoteo para decir, ahí está, él no es una novedad, no es el político del cambio, no es el político transformador, es un político más tradicionalista, por lo tanto, Bolivia no va a salir de esto. Pero es lo que el gobierno está esperando. No, y yo creo que es lo que apuntó el gobierno cuando adelantó todo el esquema electoral con las primarias y la ley de partidos, la trampa esa con nombre de ley de partidos. ¿Cómo le llamabas tú? La maniobra de exposición anal Exeni. Sí, exacto. Empujó, yo creo que con ese principal objetivo, vamos a poner en pánico a la clase política, a los partidos, para que se unan con el Mesa. Y así nosotros no vamos a tener que matarlo al Mesa. Ahora, lo van a matar sus propios amigos al besarlo. Puede ser. Es algo de lo que hablábamos hace tres programas, o sea, hace 3 rings que tuvimos, más o menos. Para las organizaciones, para las maquinarias electorales, la presencia tanto de Mesa como de Evo Morales en el escenario del 19 era de paniqueo. Era persecutoria, además, para ellos. Porque cómo se amoldaban primero, un discurso de populismo autoritario, que es el de Evo Morales, y cómo se moldeaban, además, a esta teoría que es el gobierno de ciudadanos, que era absolutamente meritocrático. Por un lado es prebendalismo, el autoritarismo populista de Evo Morales, y por el otro lado el planteamiento de Mesa era meritocracia para el gobierno. ¿Cómo entre esas 2 facciones grandes, o sea, ellos entraban dentro de lo que era su preparación y elaboración de listas? Era muy complicado. De hecho, para ellos lo mejor hubiera sido que Mesa esté fuera del escenario y que obviamente también Evo Morales, con este resultado de la Haya, se evapore absolutamente el escenario. Porque para entonces sus listas sí son fáciles de reproducir, y si además la tesis fundamental de las maquinarias electorales es vayamos al desgaste de Morales. Vayamos al desgaste de Morales. Ahorita lo que se está planteando es hagamos un gobierno de transición con posibilidades, creo que tú me lo decías hace 4 sesiones atrás, con posibilidades de reelección. Ese sí es el paniqueo de las maquinarias electorales. Absolutamente. Porque entonces ellos van a empezar a desaparecer o se van a convertir en organizaciones de representación meramente regionales, ¿no? Que hay experimentos que son funcionalmente buenos y positivos. A ver, lo que era el Movimiento Sin Miedo y lo que hoy en día es Solvo es una representación local cuya fuerza está fundamentada en lo que es su gestión positiva, gestión municipal, ¿no? O sea, la capacidad de transformar desde la gestión local tradiciones y costumbres políticas posiblemente nacionales. O sea, no sería algo negativo que las maquinarias electorales se conviertan en representaciones a nivel territorial. Porque entonces estarían dejando el escenario nacional a políticos con méritos o con habilidades la llamo aquello de la negociación prebendal. Lo que nos deja es a que las máquinas están jugando a la polarización. Pero hay un escenario nuevo desde el domingo, está clarísimo, ¿no? Es decir, la candidatura de Mesa, a la que mucha gente pensó imposible, probablemente empezando por el gobierno. Pero lo pensaban, porque decía, Mesa no va a tener el coraje suficiente para afrontar un proceso eleccionario en el cual la mayoría de los misilazos van a ir a él, a su imagen. Es un hombre dubitativo, es un hombre que no tiene ganas, no tiene convicción, no tiene hambre de poder. Bueno, ha demostrado todo lo contrario. Creo que ha sido un mensaje muy contundente el del sábado, muy convincente, creo que ha demostrado determinación política. Y bastante claridad en lo que propone, ¿no? Este es el proyecto de los ciudadanos. Desde el gobierno de la candidatura de los ciudadanos. Sí, bueno, que es una tesis que él la ensayó ya en su gobierno, ¿no? Sí, pero que además, a esto sí lo quiero rescatar, no es una tesis propia de Carlos Mesa, es la tesis de Juan del Granado. El primer gobierno municipal... El primer gobierno municipal de Juan del Granado, del 2000 al 2005, era un gobierno de ciudadanos.
Esa era la tesis fundamental. Fíjate sí, por supuesto, cómo desde la gestión además. local, Sí. la gestión local es mucho más fácil, Sí. es mucho más Ahora, obvio proponer eso. Desde el gobierno hacerlo, creo que tiene Ahora, otro tipo de alcance, esa tesis, frente a lo que es el autoritarismo populista, ha sido ensayado en 2 momentos y ya ha tenido resultados interesantes. O sea, Mesa ha sido un presidente de crisis y transición y le ha funcionado. Eso es otra cosa también. Del Granado ha sido un alcalde de crisis y transición y también ha funcionado el tema de gobiernos de ciudadanos. Y puede ser que ahora esta lectura de fin de ciclo, que apunta que la gente ya no quiere continuar con un modelo de gobierno en el cual la trampa y el delito son los mecanismos de ascenso social. Exacto. De eso puede ser algo interesante. Lo que no me gustaría, porque yo sí soy partidario de que no existan 2 polos, sino de que sea un ejercicio multipolar la elección, es que todos se traten de alinear a un Carlos Mesa. No sé si ahí el prestigio de Carlos Mesa, la sintonía de Carlos Mesa con la ciudadanía e incluso su prestigio pueda soportar la carga de maquinarias electorales que durante los últimos 6-7 años se han dedicado a hacer un modelo opositor negativo. No, lo más probable es que eso diluya todo la esencia, el alma, el ajayu de la reciente candidatura de Carlos Mesa. Sí, ahora, Es decir, si Carlos Mesa apuesta al gobierno ciudadano, sí, a las plataformas y a los colectivos ciudadanos, no nos olvidemos que las plataformas y los colectivos ciudadanos nacen justamente como una respuesta al autoritarismo populista, pues. y a la falta de representatividad de los partidos. Es decir, si no, hubiera sido fácil. Toda la gente que hoy milita o participa en colectivos o plataformas ciudadanas debería haberse inscrito a Unidad Nacional o a los demócratas o al MNR o a NFR. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque han sido una respuesta. El movimiento ciudadano ha sido una respuesta a la falta de representatividad, de representación de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo hoy Carlos Mesa podría apostar a los ciudadanos echándose encima la carga, como tú bien lo dices, de las maquinarias electorales de los partidos tradicionales? Es decir, yo creo que ahí muere el proyecto, ¿o me equivoco? Podría jugársela a la bala de plata. La bala de plata es construir consensos absolutamente transparentes y transparentados. Es decir, me acompañan, pero sin cuoteo. Me acompaña. Primera cláusula. Mensaje a la nación de Carlos Mesa. Primera cláusula, no hay cuoteo. Los que me acompañan son meritocráticos. Y para eso tienen que elaborar el ranking de los top 5 más o menos de sus organizaciones. Segundo tema. ¿Por qué me quieren acompañar? Porque hay un plan de gobernabilidad o gubernamentalidad. Y ese plan de gubernamentalidad se lo construye y se lo aplica a rajatabla. Eso sería una práctica muy interesante, además, que sí puede estar dentro de lo que es el plan o el concepto de un gobierno de ciudadanos. ¿Qué te hace eso? Bueno, creo que las dudas empiezan a despejarse mientras hablamos. Te interrumpo para que no quedemos descontextualizados. Demócratas van solos, no van con Carlos Mesa. Eso significa que Unidad Nacional va sola. Teóricamente, según lo que se sabe, Unidad Nacional va sola, Demócratas van solo. Va el MAS, veremos con quién, si va con Evo Morales y el FRI. ¿Qué hacemos con Tuto? No, Tuto no va con nadie. No va con nadie. ¿No va con nadie significa que va solo o qué? No va. Entonces tenemos 4 bloques, 3 antiautoritarios. Yo te diría que son 2 bloques y 2 partidos, digamos, ¿no? 2 bloques, el autoritarismo populista del MAS y PCP, más sus corporaciones que todavía quedan dentro de lo que es la figura de extorsión amigable. Y por el otro lado... Mierda, que hablas complicado bien. ¿Dónde está Carlos Hugo Molina para traducirme? Estamos traductor simultáneo. Vale, y por el otro lado dices que habría un bloque de apoyo democrático institucionalista, que es FRI, UN, Demócratas. No, ese no es un bloque. Van a ser 3 candidaturas distintas. 4 pues sería. Más Demócratas y Unidad Nacional. Sí, ok. Así parece estar asentándose el escenario preelectoral para enfrentar a las primarias. La gente, mientras hablamos, debe estar transpirando y decir eso es lo peor que le puede ocurrir a Bolivia, porque el Mesa quiere ir solito
y los demócratas y Unidad Nacional van a dividir el voto y eso va a ser un desastre, va a ganar Evo Morales. No, estamos de acuerdo en que no va a ser así. No, yo creo que sí habría ayer segunda la vuelta. Jimena Costa, creo que no, el fin de semana en el programa del Mario Espinosa daba una cifra interesante, no me acuerdo cuál es la cifra exacta, pero creo que decía desde el año 89 en todas las elecciones, sí, los dos primeros han concentrado casi el 70% de los votos. Sí, así es. Así es. Mira, para que la gente empiece a pensar, esta elección va a estar polarizada entre el MAS y el FRI. Sí, el resto van a ser minorías, pero muy pequeñitas. Sí, pero eso se llaman las minorías efectivas. Esas son las minorías que en algún momento te pueden dar gobernabilidad. No gubernamentalidad, gobernabilidad, sobre todo en el Congreso. A ver, ¿a qué estamos apostando? Digamos que Mesa está entre 25, digamos que mantiene 25. No, las encuestas dicen 32. Mesa 32, Evo Morales está 30. Sí. Está 30. Los dos están alrededor de los 30, Ya, pongamos, eso con sí, margen ya. de error. Un tercio Mesa, un tercio Evo Morales. O el candidato de Evo Morales. Porque a mí no me gustaría tampoco generar esta maniobra mental en la gente y en la ciudadanía de que Morales puede. Morales no puede, no debe. Así de sencillo. No puede ni debe. Ya, entonces habría dos tercios. Un tercio free, un tercio... En realidad ni siquiera es free, es Mesa. Un tercio Mesa, un tercio más y PSP. De ahí de los que se descuelgan están los que pueden ser las minorías efectivas. Yo creo que hay ese otro tercio, ese otro tercio, un cachito antes de que avances. Si es que hoy hay un tercio pro más, otro tercio pro Carlos Mesa, el otro tercio está dividido en dos, yo creo. Una mitad de ese tercio, un 15 a 20% que está indeciso. Que no ha decidido todavía si votar por el MAS o por el FRI. Uy, ese electorado es horrible. Y el otro es 15% se va a dividir entre todos los otros partidos que vayan, porque por ahí el Félix Pazzi también va, por ahí. Los partiditos que ha estado creando el MAS el último año, que quién sabe cómo les han dado personería jurídica, van a ir un montón. Ya, pero eso fíjate, no debería... Mi idea central aquí es que eso no debe alarmar a nadie. Esta elección va a estar polarizada entre Carlos Mesa y el MAS. Eso es en primera vuelta. Va a haber una polarización bien fuerte que va a generar, obviamente, una segunda vuelta. Porque lo que hay que darle certezas a la ciudadanía es que esto no se acabe en primera vuelta. Y en segunda vuelta, todas las encuestas dicen que Carlos Mesa le va a sacar encima de 15 puntos de diferencia al candidato del MAS. Lo que significa que la marca Carlos Mesa fácilmente puede llegar a ser un presidente que... Con mayoría parlamentaria, no con 2/3, con mayoría parlamentaria. Pero ahí está, si se aplica su procedimiento o su fórmula meritocrática más gubernamentalidad, puede que la transición genere algún tipo de confianza y estabilidad en la ciudadanía. O sea, no vendría a ser un gobierno inestable, débil, dubitativo. Podría llegar a ser incluso un gobierno con cierto tipo de estabilidad. Y ahí sí te doy la razón con lo que tú decías en aquellos tiempos de que podría ser reelecto incluso. Lo que ese es el peor escenario posible para un Evo Morales Ayma, que su sueño es ser el presidente... vitalicio. Bicentenario vitalicio, podría ser así. Ahora bien, como jueguen demócratas y UN... en esta elección al respecto de lo que cómo se contacten y se conecten con la ciudadanía. ¿Será que pueden ir juntos? Sería lo natural, yo creo, ¿no? Podrían replicar. O sea, yo creo que debería haber tres, en vez de 4, lo lógico es tener 3 opciones. El MAS a un lado, en el centro, Carlos Mesa. O sea, tú dices que Carlos Mesa es el centro. Sí. En lo político es el centro con el movimiento ciudadano. Y en el otro lado, otra candidatura que aglutine pues a partidos tradicionales y a fuerzas más relacionadas con el pasado, probablemente, ¿no? ¿No es eso un poco el escenario natural de elección? Depende mucho cómo tanto demócratas como UN decidan restaurar, ni siquiera revitalizar, sino restaurar la alianza que tuvieron para las elecciones. ¿Tú crees que ellos deberían ir juntos o separados? UN y demócratas. Con los otros satélites que puedan tener, NFR, MNR, que, por ejemplo, el MNR, yo creo que va a terminar yendo con uno de ellos, ¿no? Si se da eso, la negociación en segunda vuelta es más complicada para gubernamentalidad para Mesa.
O sea, ¿realmente ahí crees que se estaría atomizando el voto? Pero también O puede sea, haber ¿tú una crees, respuesta ¿tú de crees la que el ciudadanía. MNR va a sacar 10 puntos? No, pues, Si compadre, vas- va a sacar pues 2. El MNR va a ser la jugada maravillosa de Risk Game of Thrones que hizo el 2014. Se va a meter en todos los partidos que pueda para tener una bancada de arriba de 9. O sea, ahorita tiene 9 diputados. Un partido que debió haber desaparecido. O sea sin lastimar a nuestros amigos de MNRistas, que debe haber un par de buenos más o menos. Pero era un partido que debió haber desaparecido. Y sin embargo tiene una bancada de 9 a 10 diputados. Pero es que eso no se va a repetir pues ahora. Y no sé. O sea, no... Tú hablabas de que tenemos la tendencia a sobreestimar al MAS y de subestimar a los partidos. O a las Yo maquinarias te estoy pequeñas. diciendo, esta va a ser una elección que responde al dato que dio la Jimena Costa el domingo. Sí. Va a ser una elección que más del 70% de la votación se va a dividir En entre dos. el primero y el segundo. Sí, pero está bien. A ver, el porque resto eso- van a ser candidaturas A ver, menores. ¿Qué vas a tener en el 2019? 3 tercios. Un tercio por este lado, un tercio por este lado y un tercio Yo por no el otro creo, lado. yo no creo. Y No creo. ese 20% de lo que nosotros llamamos como voto utilitarista, que va a tratar de ver a quién da en último momento, en esas últimas 48 horas de campaña, el voto decisivo. Habría que identificar quiénes son ese 20%. Son los nuevos electores incorporados, es decir, los de 18 a 25. Son Hoy los hay maduritos. hay entre 15 y 20% de la gente que todavía no ha elegido. Entre Carlos Mesa y Evo Morales, esa porción del electorado es que la que va a determinar las posibles hegemonías hacia el futuro. Es muy posible que Carlos Mesa o el candidato del Pero a MAS ganen con más del 40%. Uno u otro. Depende de la cantidad de errores que cometan o no cometan durante la elección. Además, una elección larga como un mes sin chupar. Ahí va a ser- larga, ¿no? Sí, ahí va. Sí, larga y como un puro reggaetón en las calles. Ay, por favor, que la gente no vote por el que ponga reggaetón en la plaza. Sí, debería ser un parámetro de castigo. De castigo. Sí. Sí, De por soberbios. contaminación acústica. Absolutamente. Escúchame, a ver. La configuración parlamentaria es lo que va a determinar el valor de gubernamentalidad del 19. Porque, a ver, pase lo que pase en segunda vuelta, si queda Mesa y queda un candidato de Evo Morales o el mismo Evo Morales camuflado de otra, como otra Es que tú personería estás política, partiendo de gana una, Mesa. de una posibilidad, claro, pero además de una posibilidad de fuerte atomización del voto. Yo no creo que aunque vayan 200 candidatos, que no los hay porque no hay las siglas suficientes, pero aunque vayan pues 14 candidaturas, Bueno, hasta ahora se proyectan 10. no va a haber atomización del voto. Esto se va a definir entre el MAS y el FRI. Ok, bueno. Ahí va a estar el fuerte de la votación, el resto van a ser votaciones menores. Es que ahí vas a tener a los fachos despistados haciendo campaña por un Carlos Mesa. Porque lo que se va a dar en Bolivia es lo que se está dando en el Brasil. El antipetismo, que es grande, es 46% antipetista. Yo estoy absolutamente seguro que aquellos que siguen fielmente a Bolsonaro debe ser un 5%. Pero la mayoría de la gente que ha votado por Jair Bolsonaro y su partido, el PCL, me parece, es porque son antipetistas, porque les repele la idea de que exista un modelo más o menos tirado a la izquierda o de sindicatos, que era Lula. Será una señal realmente de despiste, porque yo no creo que la candidatura de Carlos Mesa sea una candidatura anti-evista. Ya, esa podría ser una jugada interesante también por no el lo lado del creo. discurso No, de yo no lo Carlos creo. Mesa. Yo no lo creo. O sea, si Carlos Mesa supera, si Carlos Mesa supera más o menos. Yo te lo he dicho más de una vez en la rabia que va a haber. programa. Es una candidatura pro-democrática, pero eso no. O sea, hagamos las diferencias. Es decir, reconocer que la democracia boliviana está en riesgo hoy no implica desconocer 12 años de gobierno de Evo Morales. Para mí, una cosa no implica la otra. Este ha sido un gobierno con grandes dosis de legitimidad política, hasta el 14. electoral, histórica. Seguramente eso se ha ido deteriorando, pero aquí no puede haber la idea de un desconocimiento absoluto de lo que ha hecho el MAS y Evo Morales los últimos 12 años, porque ahí estamos partiendo mal.
Estamos partiendo mal, o sea, hay una serie de logros y de reconocimientos y de aportes de Evo Morales al MAS, a la historia política boliviana y a la democracia contemporánea, que hay que que la he reconocido yo siempre, que la sigo reconociendo, y que hay que reconocerla en el futuro. Es decir, no puedes... Yo soy del bloque, como diría Diego Bayo, de los mezquinos. Yo no le reconozco nada a este tipo y soy antievista y antimasista. Había un tramo que era un gobierno interesante, y es el tramo 2005-2009. Por supuesto que sí. Pero desde el 2009 en adelante yo no reconozco ningún valor ni de igualdad, ni de mejoramiento es un gobierno en decadencia, es un gobierno que ha cumplido su ciclo, ha cumplido su tiempo. Sí, pero es que además era un gobierno que lo que planteaba era, Ilia, si quieres tú progresar, tienes que ser ilegal. Pero no puedes reducir el ciclo de Evo Morales a la degeneración y al decaimiento de los últimos años. Es decir, no puedes ignorar que Evo Morales también ha sido el resultado de una larga acumulación social y política de años. Pero esa larga acumulación era de un proceso constituyente, ¿no? O sea, era la tormenta perfecta. Evo Morales surge de dos crisis. Una crisis de desconexión de lo que eran las maquinarias electorales como interlocutores de la sociedad. Y la otra crisis es porque básicamente vivíamos con 10 pesos en el bolsillo. La suerte le ha permitido a Evo Morales dos cosas: conectarse con un electorado masivo que lo ha duplicado, ¿no? Porque pasamos de 3 millones de un padrón electoral a casi 6 millones ahora. Yo no creo que nada en política es atribuible solamente a la suerte, digamos. Y lo segundo es que el 2012 el barril del petróleo llega a $120, ¿no? Fantástico eso. Son circunstancias que determinan básicamente este largo avance del autoritarismo populista de Evo Morales, porque además vamos a repartir lo que hay entre mis amigos y los amigos de mis amigos. Ahora, ok. Pero eso no puedes reducir solamente a eso en términos de mirada histórica y de mirada fría, lo que fue Evo Morales y lo que fue el MAS y lo que fue todo este proceso político. Yo no quiero reducir. Ni legalista ni moralista, pero, o sea, moralista, antimorales. Pero desde el 2014, el desconocimiento de la Constitución, el desconocimiento del referéndum del 2009, que hace que el 2014 ya Evo Morales sea candidato. Ilegal. O sea, yo creo que hoy ya es un presidente ilegítimo. O sea, ya el 2014 a mí me provoca convulsiones y náusea ese periodo. Desde bueno, el 14 hasta ahora. Antes de que vomites, por suerte tenemos que irnos. ¿Ya nos tenemos que ir? Sí, dice que tenemos que irnos, que es hora de despedirse. Sí. Semana otra vez convulsiva, el vértigo político no da sosiego. Espero que el próximo martes sigamos en ese ritmo. Llamar como despedida a toda la ciudadanía a no olvidar que mañana es 10 de octubre. Es día de movilización, es día de salir a las calles, es día de salir a San Francisco a las 6 de la tarde a decirle a Evo Morales que debe respetar nuestro voto. O sea, que debe respetar la democracia por sobre todas las cosas. Sí, nos vemos mañana en San Francisco todos, ¿ah? Entonces, hasta el próximo martes, déjame saludar a Alex Ayllón Valverde, que es un poeta chuquisaqueño que tiene un stand-up que se llama Ser Negro en una Ciudad Blanca, pero que en una entrevista que le hicieron los del periódico La Tercera en Chile mencionó a Óscar Cerruto con este lemita que es el coro del ronco viento sin mar, lo cual hablaba de esta religión que es la marítima boliviana. Hay que continuar todavía. Qué bonito. Reconociendo. Sí, nos vemos mañana en San Francisco todos. Sí, bueno, chao. Mañana al 10. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.